Mucho se ha hablado en los últimos tiempos de dos términos que han tomado relevancia, lawfare y fake news. En el marco de esta entrevista también vamos a conocer la presentación del nuevo libro que en poco tiempo lo va a hacer el doctor Gustavo Dovis, donde habla también de estos términos. Lo escuchamos. Las noticias falsas han existido desde siempre. De hecho, su existencia se remonta al surgimiento del primer medio de comunicación, porque no todo lo que leemos, oímos y vemos en estos es cierto. Bueno, a raíz de todo esto que explicaba con respecto al lawfare, es que me inspiró a llevar adelante la escritura, a escribir un libro básicamente. Bueno, estamos en pleno armado del libro, porque cada vez que pienso que estoy cerca de terminarlo se extiende un poco más, pero ya lo vamos a terminar. Por otro lado, me ha inspirado mucho escribir esto, porque el lawfare termina haciéndole un daño muy grande a la democracia. Porque es básicamente una mentira sobre una cuestión política. Por ahí es difícil dar la respuesta de qué manera se puede evitar que esto suceda. Una y fundamental es la educación cívica. Para mí no hay otro antídoto. En la parte jurídica todavía la verdad que no hay penalidades salvo la calumnia y la injuria, pero cuando son temas de orden público la verdad se complica muchísimo el panorama. Sí se pueden realizar las correspondientes demandas por los daños y perjuicios causados por las noticias falsas, pero creo que debería en el futuro existir un tipo penal específicamente para este tipo de cuestiones cuando se demuestre que dolosamente se actuó para causar un determinado menoscabo en la persona o grupo de personas a las cuales se quiere hacer caer en desgracia. Por otro lado, y ya cerrando el tema del lawfare, es venir un poco a la actualidad que estamos viviendo con el tema de la pandemia, que también se podría asociar en alguna. Ha habido muchas fake news con respecto a la pandemia, pero bueno, los gobiernos han sido responsables en informar que la gente se debe anoticiar por las cuestiones oficiales únicamente. Bueno, en el decreto presidencial se nombraron dos penalidades que tienen que ver con el artículo 206 y 239. El 239 no tiene que ver con la salud pública, pero sí con la resistencia a la autoridad, es decir, toda aquella persona que cometiese alguna actividad que está prohibida por la autoridad o se resiste a cumplir los mandatos de la autoridad, bueno, va a ser penada. Y también el artículo 205 del Código Penal es el que viole las medidas para la propagación, para que no se propague una epidemia, en este caso una pandemia. De todas formas, también existe el artículo 206 que vi que fue aplicado en el caso del chico que venía de Uruguay en buquebús a sabiendas que tenía la enfermedad. Y ahí la fiscal aplicó la figura y caraturó la causa, aplicó la figura del artículo 206 que tiene una penalidad mucho más alta que va de 3 a 10 a 15 años de prisión. Había algo que he observado mucho estos días en las redes sociales que tiene que ver básicamente con aquello que son delitos escarcelables. De todas formas, hay un caso paradigmático que, bueno, espero que sea verdad, me he informado, es decir, como todos desde acá, que aparentemente un empresario de Buenos Aires, que ya había sido detenido por desobedecer a la autoridad, fue nuevamente encontrado andando en las calles de Buenos Aires. Primero había sido detenido cuando andaba en un yate, y después ahora nuevamente se lo encontró en las calles de Buenos Aires andando. En ese caso, habría que ver la posibilidad, el fiscal por supuesto, el juez actuante allá en Buenos Aires, deberían ver la posibilidad del dictado de la prisión preventiva, porque no solamente
el monto de la pena en abstracto va a ser lo que va a determinar si una persona es peligrosa o no para el proceso. No obstante, una persona que infringe la ley con una pena que es excarcelable, logra la excarcelación, vuelve a infringirla, sin lugar a dudas es peligrosa para el proceso, y aunque la pena en el futuro sea excarcelable, tranquilamente podría coartársele su libertad personal por ser una persona peligrosa para el proceso, sencillamente porque no acata las órdenes de la autoridad. Bueno, con esto vamos cerrando el tema, espero haber sido claro, no muy extenso y haberlos cansado, y bueno, seguir en esta cuestión virtual a la que nos somete la pandemia y pedirles a todos que se cuiden.